Continuando con el capítulo de enlace químico, tenemos aquí algunos datos de longitud de enlace. Aquí tenemos varios compuestos, el fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Notamos que esa es la nomenclatura cuando tenemos el compuesto puro o en el estado gaseoso. Cuando tenemos esos compuestos en disolución acuosa, ese es cuando la nomenclatura cambia, y ese es el ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico. ¿Okay? Solo en disolución acuosa se llaman ácidos. Bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos aquí? Tenemos longitud de enlace. Este tiene unidades de angstrom. Un angstrom es una unidad, no es parte del sistema SI, porque solo los químicos les gustan utilizarlo. Y la razón que nos gusta utilizar el angstrom es porque es el orden de magnitud de un enlace químico. Para recordarles, un angstrom tiene ese símbolo A con un circulito arriba, y un angstrom es igual a 10 a la menos 10 metros. ¿Ok? Entonces, bastante corto. Entonces, tenemos esos. Podemos notar que la longitud de enlace tiene una tendencia. Aquí está aumentando. Qué interesante. Y podemos justificar siempre el hidrógeno es igual. Es un átomo bastante pequeño. Y aquí, por ejemplo, tenemos el flúor. Y conforme que bajamos la tabla periódica, ¿qué va a ocurrir al radio de esos halógenos? ¿Qué es la tendencia vertical del radio atómico o radio iónico? Aumenta. Aumenta hacia abajo, muy bien. Entonces el flúor relativamente pequeña y el yodo relativamente grande y el hidrógeno siempre chiquito. Entonces la diferencia, bueno, voy a hacer así un poquito mejor. Vamos a hacer que los círculos, esos círculos tocan. Entonces, obviamente, la longitud de enlace, si tenemos la definición que es la distancia entre los dos núcleos, si el radio atómico es mayor, la longitud de enlace es mayor. Entonces, esa tendencia podemos explicar por la tendencia en longitud, en radio atómico. Si ese aumenta, ese resulta en mayor longitud. Así. Ahora vamos a mirar a esos GIFs al lado derecho de la pantalla. Vemos, ese es el ejemplo del dióxido de carbono arriba y agua abajo. Lo importante es que tenemos enlaces químicos. Esos enlaces covalentes no son estáticos, siempre hay movimiento. Entonces hay estiramientos simétricos, asimétricos, pueden doblar y tenemos mucho movimiento. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a notar es cuando hablamos de longitud de enlace, hablamos del promedio.
Siempre tenemos cambios en la longitud de enlace, por esos vibraciones, estiramientos, doblamientos, y por lo tanto, esa longitud de enlace que tenemos en el cuadro es un promedio. ¿Okay? Aquí podemos ver otra tendencia, es la diferencia en electronegatividad. Y notamos que aumenta hacia arriba, hacia el flúor. Y vamos a explicar simplemente por la tendencia en la tabla periódica de electronegatividad. Aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Y para nosotros, lo más importante, obviamente, es el hacia arriba en este caso. ¿Y qué nos indica la diferencia en electronegatividad? Con ¿qué podemos identificar? Es un repaso de lo que habíamos visto antes en este capítulo. Profe, la electronegatividad se utilizaba como para saber el tipo de enlace químico que era, ¿verdad? Súper bien. Entonces, ¿cómo vamos a categorizar esos 4 enlaces químicos? Por medio de aquellos, bueno, números que teníamos, que por ejemplo el polar era de entre 0,5 a 2, si no me equivoco. Muy bien. Entonces, esos 3 vamos a llamar covalente. Bueno, voy a ponerlo al otro lado para que no estamos chocando con la flecha. Entonces, esos 3 son covalentes, polar, y al final tenemos covalente no polar. Entonces, en química general, empezamos con esta definición, que entre menor a 0,5 es covalente no polar. Entre 0,5 y 2, covalente polar. Mayor que 2, iónico. Pero sabemos que en la realidad, en la naturaleza, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en la naturaleza? Tenemos un espectro continuo. Entonces tenemos una continuidad de tipo de enlace entre algo que tiene 100% carácter covalente hacia, pero no llega a 100% carácter iónico. Entonces puede ser que llegamos hasta 95% carácter iónico. Entonces hacia arriba hay más carácter iónico. Y con notamos en la tercera columna hay otra tendencia en el momento dipolar. ¿Y qué notamos? ¿Qué piensan que es la justificación o la razón, la causa por tener esta tendencia en el momento dipolar? Cuando hay un dipolo, es porque un lado del enlace, es decir, un átomo, atrae más los electrones enlazados. Entonces tenemos mayor concentración de carga negativa a un lado y una ausencia, o mejor decir, una deficiencia de carga negativa al otro lado. Y eso es por la diferencia en electronegatividad. Entonces aquí tenemos una relación directa. Esa es la causa. Ese es el efecto. ¿Okay? ¿Preguntas aquí?
Bueno, vamos a continuar. Así, dígame, por favor. Entonces, bueno, mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor va a ser el momento dipolar. Exactamente correcto. Gracias. Y escuché otra voz. ¿También hay otra pregunta, pienso? Bueno, me avisa después si quiere regresar a esa diapositiva o tiene una pregunta relacionada. Aquí tenemos una práctica para ustedes pueden, recordar lo que habíamos hablado el viernes pasado. Ese es sobre la resonancia. Aquí tenemos dos compuestos. Tenemos el nitrato y el nitrito. Ustedes van a escribir las estructuras de resonancia de cada compuesto e identificar la carga formal de cada átomo si no es igual a 0. ¿Ok? Voy a darles tiempo. Entonces ahora vamos a hacer la estructura de Lewis del nitrato. Primer paso, debemos identificar la cantidad de electrones de valencia. Entonces tenemos nitrógeno más 3 oxígenos y tiene carga negativa. Esto indica que hay un electrón, porque cada electrón tiene carga negativa adicional. Entonces voy a agregar 1 por electrón adicional. Cada nitrógeno, saco mi tabla periódica, veo que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y a su lado se encuentra el oxígeno. Entonces el oxígeno trae 6 electrones de valencia a nuestra fiesta y vamos a agregar 1 y por lo tanto tenemos 24 electrones con que podemos hacer la estructura. Ahora, segundo paso. Vamos a poner el átomo central. No puede ser el oxígeno porque hay 3 de ellos. También, en general, el oxígeno forma 1 o 2 enlaces, pero el nitrógeno forma 3 o 4 enlaces. Y el átomo central tiende a ser el átomo o elemento que forma más enlaces y que tiene menor electronegatividad. Típicamente, en una fórmula, es el primer elemento cuando hay solo 2 tipos de elementos. Entonces, tenemos 3 razones para saber que el nitrógeno es nuestro átomo central. Bueno, 4 razones, porque solo hay un nitrógeno. Entonces, voy a poner el nitrógeno y voy a colocar oxígenos alrededor. Ok. Con este he utilizado 2, 4, 6 electrones para formar esos enlaces sencillos, los enlaces sigma. Voy a utilizar los demás electrones para llenar el octeto de los oxígenos. Entonces, cada oxígeno se llena su octeto. Y con este tengo 8 por 3, es 24 electrones. No hay más electrones. No puedo agregar electrones. Entonces, dado que el pobre nitrógeno no tiene su octeto, mi única opción es formar un enlace múltiple para llenar el octeto de nitrógeno. Notamos que aquí yo he escrito la flecha con el oxígeno a la derecha, pero puede ser el oxígeno arriba o el oxígeno a la izquierda que forma el enlace doble. Entonces, yo puedo anticipar resonancia. Entonces, voy a tener estructura con el enlace doble aquí. Y voy a poner los puntitos para indicar la cantidad de electrones. Voy a calcular, bueno, y aquí este también puede ser con el enlace doble arriba. Y un montón de puntitos para mostrar los electrones no enlazados. O también puede ser el enlace doble a la izquierda. Así. Wow.
con otra vez un montón de puntitos. Ahora yo tengo que calcular 3 cargas formales. Son para los oxígenos que tengan un solo enlace sencillo. Entonces, carga formal, la cantidad de electrones de valencia menos los electrones no enlazados menos la cantidad de enlaces. Ok, para oxígeno siempre hay 6 electrones de valencia. En este caso, tengo 6 electrones no enlazados y un enlace. Entonces, la carga formal es menos 1 para cada oxígeno que tiene 6 electrones no enlazados, perdón, 6 electrones no enlazados y un enlace. Entonces voy a poner el negativo aquí, negativo aquí, negativo aquí, negativo aquí. Cada vez que yo veo el oxígeno con un solo enlace químico. Okay. Otra situación es el oxígeno que tiene el enlace doble y solo 4 electrones no enlazados. Como todos los oxígenos en todo el mundo tienen 6 electrones de valencia para hacer el cálculo de carga formal. En este caso, solo hay 4 electrones no enlazados y aquí tenemos 2 enlaces. Entonces, este tiene carga formal igual a 0. Qué fácil. No tengo que escribir nada más porque no es necesario indicar carga formal 0. Ya has entendido. Pero tenemos el nitrógeno que tiene 2 enlaces sencillos y un enlace doble. No importa el orden de esos enlaces, solo que hay. Ok, nitrógeno tiene 5 enlaces, 5 electrones de valencia. En este caso, no hay ningún electrón no enlazado y hay 4 enlaces. Entonces, tenemos una carga más 1. Por lo tanto, voy a poner la carga positiva en cada nitrógeno que tiene esta configuración. ¿Y qué podemos notar por casualidad? La carga total, la suma de la carga formal es 1, negativo 1. Y este es igual a la carga total. Que vemos aquí es menos 1 en la fórmula. Entonces, ese es un check que puedo hacer para verificar que he hecho la estructura, probablemente es correcto, que he calculado las cargas formales, probablemente correcto, porque la suma de las cargas formales es igual a la carga total del compuesto. Preguntas aquí para el nitrato. Ok. Ahora vamos a hacer el nitrito. El nitrito contiene nitrógeno y 2 oxígenos y su carga es menos 1, indicando que hay un electrón adicional. El nitrógeno trae 5 electrones a la fiesta. Cada oxígeno trae 6 electrones de valencia a la fiesta, más el electrón adicional. Y este nos indica que hay un total de 18 electrones con que puedo formar enlaces y tener electrones no enlazados. Ahora vamos a poner el átomo central. Otra vez es el nitrógeno. Este nitrógeno va a tener 1 y 2 oxígenos. ¿Okay? Voy a llenar los oxígenos. Voy a llenar el octeto de los oxígenos. Espero que ustedes puedan ver esos puntitos. Supongo que sí.
Bueno, por llenar los octetos de oxígeno, he utilizado 16 electrones. ¡Oh! Tengo 2 electrones más. Entonces voy a colocarlos en el átomo central. No puedo ponerlos con los oxígenos porque los oxígenos ya tengo su octeto. Ok, aquí estamos. Tenemos oxígenos, lleno octeto. Nitrógeno, ay, solo tiene 6 electrones. Entonces, debemos formar otro enlace. Entonces, vamos a elegir un par de electrones no enlazados de un átomo no central para formar un enlace pi. Notamos que yo puedo elegir el oxígeno a la derecha o el oxígeno a la izquierda. Este indica que hay resonancia. Entonces, vamos a dibujar las estructuras de resonancia. Tenemos oxígeno, nitrógeno, doble enlace oxígeno. Y ponemos los puntitos para indicar los electrones no enlazados. Y este tiene resonancia con la otra opción, el doble enlace al lado izquierdo. Ahora, vamos a calcular la carga formal de cada átomo. Bueno, tenemos el oxígeno con un solo enlace químico y 6 electrones no enlazados. Entonces, 6 electrones de valencia menos 6 electrones no enlazados menos un enlace nos da menos 1. Igual que antes. Ustedes por el uso común van a saber que el oxígeno con un solo enlace, 6 electrones no enlazados, tiene carga formal negativa 1. También tenemos el oxígeno con un enlace doble y 4 electrones no enlazados. 6 electrones de valencia siempre para el oxígeno. Aquí tenemos 4 electrones no enlazados y 2 enlaces. Por lo tanto, su carga formal es igual a 0. Por el uso común, es posible que ustedes van a reconocer. Yo veo un oxígeno con 2 enlaces, un enlace doble, en este caso, y 2 pares de electrones no enlazados, el neutro. Tiene su carga formal igual a 0. Y en este caso, yo tengo el nitrógeno, así. Entonces, 5 electrones de valencia, siempre para nitrógeno. En este caso hay 2 electrones no enlazados y 3 enlaces. Entonces, S es igual a 0, también neutro. Notamos que otra vez la suma de las cargas formales es menos 1. Y la carga total de nitrito es menos 1. Entonces, otro chequeo. Preguntas ahí. A ver si alguien recuerde. ¿Cuál compuesto es más estable? ¿El nitrato con 3 estructuras de resonancia o el nitrito con 2 estructuras de resonancia? ¿Nadie quiere poner una hipótesis? Profe, me parece que el nitrito, ¿Ok? ¿Y por qué? porque minimiza la carga formal. Ok, ok. La minimización de carga formal
utilizamos este más que todo cuando estamos tratando de diferenciar la estabilidad de una estructura de Lewis o otra estructura de Lewis para el mismo compuesto. Entonces, sí, es una buena cosa recordar. Por ejemplo, si estamos tratando de, bueno, de verdad, si la pregunta es si esta estructura es mejor que este, tenemos negativo, negativo y positivo. Entonces, mucha carga formal. Y aún peor, en esta estructura de Lewis, un átomo, el nitrógeno, no tiene su octeto lleno. Mommy, ¿Corazón? so have you seen my tablet? Mm-mm. Have you put it somewhere? No, I haven't seen it. And Check your room. I checked and it's not there. Can you please let me find it? I'm teaching class right now, honey. Okay. Okay, love you. En este caso, lo que tenemos aquí son 3 estructuras de resonancia. Voy a poner otro color. Y aquí solo tenemos, para el nitrito, solo hay 2 estructuras de resonancia. Y cuando hay más resonancia, este resulta en más deslocalización de electrones. Y deslocalización es bueno porque los electrones tienen más espacio. Y los electrones son como los perros, quieren tener mucho espacio para correr. Entonces tenemos mayor estabilidad. Entonces el nitrato es más estable que el nitrito. Ese tiene consecuencias, por ejemplo, con ese se puede explicar, al menos parcialmente, porque el ácido nítrico es fuerte, pero el ácido nitroso es débil. Entonces, para que sea fuerte, el ácido tiene que ionizarse, separarse en el H positivo y el anión. No, típicamente anión. Hay pocos ácidos que tengan el producto neutro con el protón H positivo. Y sabemos que en general, en cualquier circunstancia, cuando el producto es más estable, es más probable o más fácil que la reacción sucede. Entonces, dado que el producto de la ionización de un ácido sería el nitrato para el ácido nítrico y el nitrito para el ácido nitroso, el más estable producto resulta en el ácido más fuerte. Ahora vamos a continuar. Hay algunas excepciones a la regla del octeto. Primera excepción, cuando hay menos de un octeto. Hay pocos ejemplos de este. Por ejemplo, tenemos el trihidruro de boro y el trifluoruro de boro. Ese es porque el boro solo tiene 1, 2, 3 electrones de valencia. Entonces, el boro tiende a formar solo 3 enlaces. ¿Ok? Ese no es la mejor explicación, pero es algo fácil para recordar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los compuestos que forman en que el átomo central tiene menos de un octeto? Compuestos con el boro y 3 halógenos. El boro, bueno, tenemos aquí con 3 hidrógenos, que ya está mostrado. El aluminio con 3 hidrógenos y también el aluminio con 3 halógenos. Entonces son esos 2 elementos
que van a formar solo 3 enlaces y por lo tanto solo tener 6 electrones en esos compuestos, ¿verdad? Con el hidrógeno y los halógenos. Ahora vamos a notar la reacción entre el... Oh, perdón. Voy a dibujar esos. Entonces tenemos el boro con hidrógeno, 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 nada más. Y tenemos el boro con el flúor y el flúor. Cada flúor tiene su octeto lleno. Pero el boro no. Okay. Ahora vamos a ver una aplicación muy importante para esa situación. Vamos a hacer una reacción entre el amoníaco. El amoníaco es nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y 2 electrones no enlazados para el nitrógeno. Y el trifluoruro de boro, vamos a tener el boro, F, F, F. Y esos dos van a reaccionar. Notamos que el amoníaco tiene electrones para donar. Por favor. Y el trifluoruro de boro, específicamente el boro, tiene espacio para recibir electrones, porque aún no tiene su octeto. Entonces, ¿qué va a suceder? El nitrógeno va a donar sus pares de electrones no enlazados y el boro va a recibirlos. No sé si alguien recuerda la definición de ácidos y bases según Lewis. Ahora tenemos un enlace dativo. También conocido como coordinado. En que los 2 electrones enlazados vienen del mismo átomo. Y en este caso, cuando el amoníaco dona electrones, es una base de Lewis. Y el boro tiene espacio para recibir electrones, entonces este es un ácido de Lewis. Ahí estamos. ¿Preguntas aquí? Voy a escribir esas palabras un poco mejor para que son más legibles. Lo importante es que estos electrones van a donar. Y ese es para la base.
y el ácido para recibir. Bueno, entonces todo el trifluoruro de boro es un ácido de Lewis. Específicamente es el boro por tener menos de un octeto que tiene la habilidad de recibir electrones. Otra excepción, la excepción opuesta, cuando tenemos un octeto expandido. Eso es cuando tenemos capas de valencias o capas de valencia extendidas. ¿Cuáles son los elementos que pueden hacerlo? Son esos elementos en azul. Entonces, eso es lo que debemos memorizar. Ellos sí pueden tener la capa extendida. En este caso, esta imagen no está incluyendo todos los halógenos, solo porque no hay ejemplos conocidos con el argón, pienso, y más abajo. Entonces no hay ejemplos de compuestos con esos elementos. Vamos a hacer un ejemplo. PCl5. ¿Okay? Tenemos fósforo y 5 cloros. El fósforo, por su posición en la tabla periódica, se encuentra aquí. Entonces trae 5 electrones de valencia. Cada cloro trae 7 electrones de valencia. Entonces, todos que se encuentran en esta columna trae 7. Todos aquí 6, 5, 4 y 3 electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, los electrones D no se contan, no vamos a contar los electrones D como electrones de valencia. Por lo tanto, aquí tenemos 40 electrones con que podemos formar el compuesto. El fósforo es el átomo central porque hay un solo fósforo. Entonces podemos reconocerlo fácilmente. Entonces ponemos el fósforo en el centro y vamos a poner 5 cloros. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Por solo hacer el fósforo ha hecho 5 enlaces. Entonces, cada enlace comparte 2 electrones. El fósforo tiene 10 electrones. ¿Cómo puede ser posible? Para completar voy a poner los electrones de valencia del cloro. Por favor. Ok, ustedes tienen que imaginar los dos abajo ya. Entonces, ¿cómo podemos acomodarlo? En este caso, el fósforo se encuentra. Tenemos el 3S, donde cabemos 2. Tenemos el 3P, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Se pueden entrar a la capa 3P. Ese es el basis de la regla de octeto. Muchos compuestos tengan el átomo central con 8 electrones para llenar el NS y el NP. Pero aquí el fósforo tiene 10 electrones y ellos se acomodan en el orbital 3D. ¿Okay?
Entonces vamos a notar que este orbital 3D puede acomodar hasta 10 electrones adicionales. Ok. Para esos elementos aquí, por ejemplo, entonces esa es la capa de valencia. Para boro, carbón, nitrógeno, oxígeno, flúor y ¿dónde está mi tabla? Yo pienso que es neón. Bueno, no importa porque no forma enlaces covalentes. Entonces, esa es su capa de valencia. No hay el orbital 2D. No existe. Dado que no existe, esos elementos no pueden tener más que 8 electrones. ¿Muy bien? ¿Preguntas aquí? Vamos a continuar. La última excepción a la regla de octeto es cuando hay un número impar de electrones. El número impar de electrones básicamente es un radical. Típicamente, radicales son inestables, entonces típicamente esos compuestos son tóxicos. Por ser inestable, reaccionan con muchas cosas, incluido los tejidos de sus pulmones, de su garganta, de su piel, y resultan en quemaduras. No siempre, pero es muy común que los radicales son tóxicos. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar ellos? Vamos a empezar con los mismos pasos como anteriormente, que hemos visto. Tenemos el cloro y 2 oxígenos. El cloro nos trae 7 electrones de valencia y cada oxígeno nos trae 6. Ese nos da un total de 19 electrones. Ese es el número impar. Vamos a dibujar. Ok, el cloro, solo hay un cloro, 2 oxígenos. El cloro tiene menor electronegatividad. El cloro es el átomo central. Cloro y 2 oxígenos. Llenamos el octeto de los oxígenos con sus 19, bueno, cada uno con sus 8 electrones, perdón. Y ese
ha utilizado ahora 16 electrones solamente, pero tenemos 19. Entonces el cloro aquí podemos acomodar 1, 2 y 3 electrones al átomo central, nuestro cloro. Ok, aquí notamos que el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones. No es el octeto. Entonces la pregunta es si es mejor dejarlo con menos del octeto o si es mejor sobrellenar. Para responder a este, necesitamos reconocer que el cloro se encuentra aquí en los elementos que pueden tener el octeto expandido. ¿Okay? En este caso, sería mejor sobrellenar el cloro. ¿Okay? Entonces, vamos a tener para que cada elemento tiene el octeto lleno. Puede ser que haya una excepción a la regla. En este caso, es sobrelleno. Vamos a minimizar la carga formal. Y cuando tenemos una carga formal negativa, ojalá que se encuentre en el elemento más electronegativa. ¿Okay? Pero solo vamos a considerar paso 3 después de cumplir con paso 1 y paso 2, o prioridad 1 y prioridad 2. Entonces, para el cloro, para este compuesto, perdón, dióxido de cloro, tenemos oxígeno, cloro, oxígeno. Podemos recordar que el oxígeno con doble enlace es neutro, el oxígeno con enlace sencillo es negativo y el cloro, olvidé el L. Ahora se ve muy raro. Ahí. El cloro que se ve así. 7 electrones de valencia menos 3 electrones no enlazados menos 3 enlaces nos da positivo 1. Entonces vamos a poner positivo aquí. Notamos que la suma de la carga es igual a 0 y ClO2 tiene carga igual a 0. Entonces sí, número 1, prioridad 1, hemos cumplido con este. Cada elemento tiene el octeto lleno o es una excepción a la regla. En este caso, oxígeno y oxígeno, octeto, octeto, y el cloro tiene más de un octeto, pero es completamente válido. Ahora, paso 2. Queremos minimizar la carga formal. Bueno, ya que es peludo, mejor hacerlo gordo. Entonces, vamos a hacer otro enlace múltiple aquí, porque vamos a ver que se va a minimizar la carga formal. Ok. El átomo central, si ustedes tenemos una pregunta de cómo se determina el átomo central. Entonces, este está escrito en una diapositiva anterior. Queremos en una fórmula es el átomo que solo hay uno típicamente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 oxígenos y un solo cloro, entonces es el cloro probablemente. El átomo central debe ser con menor electronegatividad. Y si ustedes miran a un cuadro que tiene valores de electronegatividad, el cloro tiene menor electronegatividad que el oxígeno.
Entonces, esa es la segunda razón para que el cloro sea el átomo central. El átomo central típicamente es el átomo que pueda formar más enlaces. El oxígeno puede formar un enlace o dos enlaces, pero el cloro típicamente forma uno, pero puede formar dos, puede formar tres o cuatro, cinco, seis. Muchos enlaces son posibles para el cloro. Entonces, el cloro es el átomo central. Ahora, otra estructura. Vemos que los oxígenos son neutros y este cloro tiene 7 electrones de valencia, menos 3 electrones no enlazados, menos 4 enlaces, es neutro. Entonces, esta estructura, cada elemento tiene el octeto. El cloro tiene más de un octeto, pero está bien, no hay ningún problema. El cloro puede acomodar más que 8 electrones. Tenemos la carga formal minimizada. No puede ser mejor que 0, 0 y 0. Entonces, ahí estamos. Notamos que el cloro es el átomo que tiene el radical. Voy a poner ese en rojo entonces, para que se nota más. ¿Ok? Se borró. Bien. Ahora vamos a repetir con el dióxido de nitrógeno. Entonces, tenemos nitrógeno más 2 oxígenos. Este es 5 más 2 por 6, que nos da 17 electrones. Número impar. Entonces vamos a poner el nitrógeno al centro. ¿Por qué? Hay un solo nitrógeno y 2 oxígenos. Típicamente, cuando hay solo 2 elementos, el primer elemento es el átomo central. El nitrógeno tiene menor electronegatividad. Entonces, otra razón para que es mejor ser el átomo central. Y el nitrógeno típicamente forma 3 o 4 enlaces químicos. Y el oxígeno solo 1 o 2. Entonces, otra razón que el nitrógeno es mejor como el átomo central. Lo escribimos así. Oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Vamos a llenar capa de valencia de los átomos no centrales. Hemos utilizado 16 electrones, pero tenemos 17. Entonces vamos a acomodar el otro electrón en el átomo central. Pobre nitrógeno solo tiene 2, 4, 5 electrones. Entonces mejor que hacemos un enlace múltiple. Entonces podemos utilizar un enlace aquí. Así el nitrógeno va a tener 2, 4, 6, 7 electrones. Una pregunta. ¿Debemos formar otro enlace múltiple con el nitrógeno? No, porque no puede tener más de 8, si no me equivoco. Bien, absolutamente. Nitrógeno, 8 máximo. No puede acomodar 9. Entonces, solo podemos formar un enlace múltiple aquí. Como resultado, nuestra estructura es así. Voy a hacerlo rojo otra vez. Y calculamos las cargas formales y nos da negativa para este oxígeno. El nitrógeno es 5 menos 1 menos 3. Nos da más 1. Entonces vamos a poner positivo en el nitrógeno. Por lo tanto, vemos que la carga total o la carga formal total es 0 y NO2 tiene carga total 0. Entonces, esa es la estructura que podemos hacer. ¿Preguntas aquí?
Ok, yo sé que ustedes quieren practicar. Claro que sí. Aquí tenemos prácticas en que cada uno de ellos es una excepción a la regla del octeto. Entonces, ustedes van a escribir la estructura de Lewis de cada compuesto, identificar o indicar la carga formal de cada átomo si no es igual a 0. Debe ser átomo. Ok, listo. Poner en práctica lo que hemos visto. Para ahorrar tiempo, voy a ir directamente a las estructuras. Aquí tenemos el azufre como el átomo central. El azufre puede tener el octeto expandido. No siempre va a tenerlo expandido, pero es posible. Y en este caso, dado que tenemos que poner 6 fluors, es un octeto extendido. Entonces aquí hay los fluors. Y cada flúor con 6 electrones no enlazados. NO. En este caso vamos a tener un número impar de electrones. Otro color. Entonces vamos a tener N y oxígeno. Este. Siempre se borra. Más o menos. No, borro otra vez. Ok. Ese dihidrógeno de berilio, olvidé incluirlo en las excepciones con menos de un octeto. Berilio solo tiene 2 electrones y cada hidrógeno solo tiene un electrón, entonces hay un total de 4 electrones. Ahí estamos, listos. Entonces, si quieren, podemos regresar aquí, poner aquí BeH2 y probablemente Be halógeno. 2. Arsénico se encuentra abajo de nitrógeno, perdón. Entonces, este lleve 5 electrones a la fiesta. Y en este caso tenemos un electrón adicional. Y por lo tanto, podemos formarlo así. 6 fluors. Y carga negativa. Y ya, eso es. Bueno, aquí llenar. No siempre muestran todos esos electrones no enlazados en los átomos no centrales. Siempre se muestran los átomos. Okay. Siempre hay que mostrar electrones no enlazados en el átomo central. A veces va a haber
extractores de luz. Sin electrones no enlazados. En los átomos no centrales. Ahora tenemos este con el yodo en el centro. Vamos a tener 4 cloros y 2 pares de electrones no enlazados. Y el O2 negativo. Aquí está. Un poco raro. Y tiene la carga negativa aquí. Ups, se me fue. Olvidé la carga negativa en la última. Es en el yodo. Ok. Notamos que en el tetracloruro de yodo, la carga negativa se encuentra en el yodo y el yodo tiene menor electronegatividad del cloro. Pero es mejor así para minimizar la carga formal. ¿Listos? ¿Todo bien aquí? Bueno, tomamos un descanso por 5 minutos.